Cuando llego a Brasil, voy a enfrentar una situación muy particular, que fue el periodo 61-64, un periodo de gran turbulencia política y social, en que tras la elección que sustituyó a Pinochet, se eligió a Jânio Quadros, el cual gobernó por 7 meses y renunció en un gesto un poco personal, intempestivo, em favor de su vicepresidente, que era João Goulart. E Goulart era um homem de esquerda, relativo de centro-esquerda, do Partido Laborista, muito vinculado a um sindicato, su base de apoio havia sido normalmente já no passado dos sindicatos, todo o laborismo havia construído que o sindicalismo brasileiro havia posto bajo controle do Estado e aberto na colaboração com os comunistas. De tal manera que el gobierno de Goulart fue un gobierno que abrió con puertas, abrió posibilidades para un amplio desarrollo del movimiento popular, particularmente el movimiento sindical. En un momento también en que irrumpe, aparece por primera vez en la vida política, por primera vez con fuerza, un movimiento campesino, que eran las ligas campesinas de Francisco Julião, que aparecen a fines de los 50. Hasta entonces los campesinos habían estado totalmente excluidos de la vida política brasileña. Es una particularidad de Brasil respecto a México, que el campesinalismo fue mucho antes. Y una crisis en el proceso de formación, de desarrollo de la economía brasileña, que se va finalmente a partir de 62 manifestarse claramente, abiertamente, en una recesión económica. Y en ese contexto, vamos a llegar entonces al golpe de 1961. Que fue la primera dictadura militar institucional latinoamericana, así que las Fuerzas Armadas tomaron el poder como institución. No fue un cuartelazo, sea un general cualquiera, al frente del Estado, sino que tuvo una gran importancia entonces para toda la intelectualidad latinoamericana, para los medios políticos, de reflexionar de qué representaba esa dictadura militar brasileña, que después su modelo se explaya por toda América Latina, y es todo el cono sur, a excepción de Venezuela y Colombia, que van a caer bajo golpes militares, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Bolivia. De cierta manera, para la importancia del golpe militar de 64 para nuestra generación, la generación que más aparecía y veía en la vida política todavía muy joven, tuvo una importancia similar a la que tuvo el golpe de 73, el golpe chileno del 73, para los desarrollos posteriores que se dieron en el pensamiento y en la militancia de las generaciones más jóvenes que nos siguieron. El golpe militar me forzó, después de un periodo de cárcel, a exiliarme en México. Me vine a México y estuve aquí 4 años en el colegio de Villa. Y desde luego, desde aquí, y ahora voy a entrar en materia, mi preocupación era entender lo que había pasado en Brasil y qué implicaciones eso tenía para América Latina. Sea a través de trabajos, de ensayos, sea a través de los cursos que hice entonces en el Colegio de México, y en torno a la cuestión latinoamericana, se me fueron clarificando ciertas cosas. Por un lado, que la situación en que nosotros habíamos ingresado después de 1950, que se caracterizaba por una clara y franca hegemonía norteamericana, se manifestaba como un cambio en las relaciones con los países, con las economías latinoamericanas, cuyo principal indicador en ese momento era la penetración, la presión y la penetración de Estados Unidos, de los capitales norteamericanos, por entrar al sector industrial. El sector industrial se había formado en América Latina, sobre todo después de los años 30, sobre una base nacional, fundamentalmente, un periodo de desarticulación del mercado mundial entre las dos guerras. Eso permitió la creación de una industria nacional. En los años 50, como ese es el sector
la esfera de la economía con mayor dinamismo, con mayor capacidad de dinamizar el conjunto de la economía con más altas tasas de rentabilidad, es a ese sector que se quiere dirigir el capital extranjero, vía inversiones directas. Tanto más que Estados Unidos está en aquel momento pasando por una renovación tecnológica más o menos intensa, de tal manera que los capitales, el capital fijo, los equipos, la maquinaria, la tecnología, en fin, que los medios tecnológicos que ponían en producción, entraban en rápida obsolescencia. Y eso llevaba a que no estuvieran amortizados, aunque estuvieran ya por obsolescencia moral. ¿Me entienden? O sea, ya no eran los equipos más avanzados para soportar la competencia dentro de Estados Unidos, pero no habían sido totalmente amortizados. Su costo no había sido pagado. Entonces, una de las formas prioritarias que va a asumir la inversión extranjera norteamericana y en América Latina en ese momento es justamente la inversión directa en el sector industrial mediante el traspaso de ese equipo que ya es chatarra en Estados Unidos, pero que es muy avanzado en América Latina, modificando las condiciones de la industrialización latinoamericana por la introducción súbita de golpe de una tecnología que superaba de mucho el grado medio de desarrollo tecnológico en la industria latinoamericana. Ese hecho, claro, tiene dos consecuencias políticas importantes. Por un lado, suscita la reacción de las burguesías industriales nacionales en contra de esa penetración masiva que trataba de hacer el capital norteamericano, lo que motiva una serie de crisis en América Latina. La década de los 50 es una mira esa década, pero una década de grandes movimientos sociales y grandes convulsiones sociales. Desde, no es exactamente el caso de la industria, pero desde la revolución boliviana del 52, la primera que extingue las Fuerzas Armadas, aunque las recrea después, la revolución obrero-campesina, fundamentalmente, la intervención norteamericana en Guatemala contra el régimen de Arbenz, el suicidio de Vargas en Brasil, eso sí motivado directamente por ese tipo de conflicto que yo hacía referencia de la burguesía nacional con la burguesía extranjera. Vargas se suicida en 54, Perón es derrocado en 55, ¿no? Tenemos la revolución venezolana del 58 y culminamos con la revolución cubana del 59. Pues retomando solamente los grandes movimientos, hubo mucho más agitaciones y convulsiones en América Latina, pero esas fueron marcando hitos en el desarrollo sociopolítico latinoamericano del periodo. Y esa fue una de las consecuencias del cambio en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina en su fase de hegemonía plena absoluta en la economía capitalista mundial. La segunda fue el hecho de que esas burguesías nacionales, industriales nacionales, acabaron por llegar a acuerdos, una especie de acuerdos tácitos, con la burguesía norteamericana, con los capitales extranjeros norteamericanos, de tal manera a admitir la entrada, el ingreso de esos capitales, entendiendo que ellos querían dirigir no al área o a los sectores donde esa burguesía nacional ya estaba instalada, incluso por el tipo de tecnología que interesaba a los norteamericanos transferir. Por ejemplo, la burguesía industrial brasileña estaba bien instalada en textiles, en la siderúrgica, etc. Pero, por ejemplo, no tenía una industria automotriz. La industria automotriz es creada en la segunda mitad de los 50 en Brasil por los capitales norteamericanos. Y eso no conflictaba tanto con las esferas de acción propias de la Policía Nacional, una primera base para un acuerdo entre ellos. Una segunda base era la posibilidad que se les daba, incluso a través de la legislación. No me voy a dedicar a eso, sería muy largo.
que se lhe dá à Polícia Nacional Brasileira de associar-se aos capitais norte-americanos para entrar a explorar e explotar novas esferas de produção mediante empresas de capital mixto, norte-americano-brasileiro. Isso tem uma importância muito, muito grande do ponto de vista da classe, porque vai afetar a classe burguesa, dando lugar ao surgimento de uma grande burguesia nacional associada ao capital estrangeiro, podemos falar, portanto, de um grande capital ou uma grande burguesia nacional e estrangeira, que se destaca, de certa maneira, do resto da classe. A burguesia mediana e pequena, que com níveis tecnológicos, que a capacidade de inversão, controla a produção infinitamente por detrás desse grande capital nacional estrangeiro que se vai formando ao longo dos 50. Isso afeta, por lo tanto, a composição de classe da burguesia brasileira. Desde luego, afecta a todo o que tem que ver com o setor industrial. Surge uma nova classe obrera mais moderna, capaz de manejar mais tecnologia, de que a la qual se le exige um nível cultural superior. Já não basta com que migrem del campo à cidade. Campesinos analfabetas para ingressar à indústria têm que passar agora por um processo de formação, ou seus filhos lo têm que fazer. Empieza a surgir uma classe obrera urbana, realmente. E isso vai afetando a composição da classe obrera e dando lugar, então, a uma classe obrera muito mais capaz, muito mais culta, digamos, do ponto de vista de sua formação escolar, de sua formação técnica e de sua capacidade de compreensão dos fenômenos sociopolíticos, que é uma base importante para o desenvolvimento das lutas de classe que se vão dar a princípios dos 60. Surge, claro, uma nova pequena burguesia, novas classes médias, vinculadas à indústria dos serviços, de que éramos parte de nós outros, essa intelectualidade jovem que estava aparecendo, não é certo? Se estava transformando rapidamente a estrutura social brasileira, e era essa transformação o que estava olhando em jaque as condições de permanência do antigo sistema político do Estado tal como estava constituído, os partidos tales como existiam, etc., através desse processo de turbulência, de subversão, de lutas sociais agudas, que se desata entre 1961 e 1964 e que conduz finalmente ao golpe militar.